Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Clinic de Conducción Deportiva de Centro Porsche Madrid Norte. Como veis por la hora, sería imposible hacerlo en directo en el circuito y por ello hemos grabado la parte práctica para que no os perdáis detalle de las técnicas que queremos enseñaros. Al finalizar el vídeo continuaremos, por supuesto, en directo para aclararos cuantas dudas tengáis. Esperamos que os resulte interesante. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego entonces. Buenos días y bienvenidos a un nuevo Clinic de Porsche. Hoy, como habéis podido ver, nos vamos a divertir al máximo. Vamos a hablar y a hacer sobre viraje. Ya veis que estamos en una pista deslizante, un entorno 100% seguro, y además nos garantiza que lo podamos hacer a baja velocidad, muy poco desgaste de neumático y, por supuesto, cero daños para el coche. En esta ocasión contamos con un Carrera 4S modelo 992, 450 caballos de pura adrenalina. No por el mero hecho de ser un tracción total, además es menos divertido porque, si os habéis fijado en las imágenes anteriores, el coche derrapa casi exactamente igual que un Carrera 2. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que a la entrada de la curva es un poquito más subvirador. Si para nuestra vida cotidiana es importante una posición correcta al volante, pues para este tipo de ejercicios y de conducción deportiva todavía lo es más. Lo vamos a repasar muy brevemente. La postura de conducción, como ya sabéis, empezamos por supuesto por la banqueta. Colocamos la banqueta de tal forma que nuestra rodilla nos permite tener un poquito de juego, un poquito de flexión. Nos va a valer para tener buen apoyo en el apoyapiés y además así sujetarnos a la hora de los giros. Después colocamos el respaldo. Una posición que nos permita tener el culete muy pegado al respaldo. Es una forma de sentir el coche además, ¿vale? Por lo tanto, posición entre 90 y 110 grados más o menos, que nos permite ir erguidos, los hombros bien pegados siempre al asiento. Y por último, la distancia del volante. El volante nos tiene que permitir tener una pequeña flexión en los brazos para que todos los movimientos que hagamos sean rápidos, cómodos y sobre todo muy sencillos. Una vez nos hemos sentado correctamente, hemos de tener en cuenta lo más importante, nuestro campo de visión. ¿Dónde tenemos que mirar? Porque al final siempre vamos donde miramos. Por lo tanto, hemos de mirar hacia donde queremos ir para que nuestras manos nos lleven de una forma completamente instintiva y automática. Si nosotros nos quedamos fijos mirando un punto, automáticamente nuestras manos nos van a dirigir a él. Por lo tanto, siempre hemos de tener en cuenta de mirar hacia donde queremos ir. Bien, pues ya hemos repasado nuestra postura de conducción
y además ya tenemos claro hacia dónde tenemos que mirar. Vamos a iniciar el sobreviraje de una forma sencilla, lo vamos a hacer simplemente a la salida de la curva. ¿Qué es lo que pasa cuando o bien damos gas pronto o bien a la salida de la curva tenemos un alegrón con el gas, le pegamos un pisotón tan fuerte que el coche nos sobrevira? Puesto que tenemos claro hacia dónde tenemos que mirar, nuestra vista se tiene que ir fija hacia donde queremos ir y nuestras manos inmediatamente en el momento que se empieza a producir ir automáticamente hacia donde se desplaza el eje trasero. En este caso estaríamos en una curva de izquierdas, es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar una curva de izquierdas con un exceso de gas y entonces fijos, os repito, fijos, con nuestra vista mirando hacia donde queremos ir y nuestras manos inmediatamente harán el contravolante para llevarnos hacia donde queremos ir. Nosotros entramos en la curva de una forma absolutamente natural. Trazamos y en la salida damos un golpe de gas. El ejercicio lo hemos hecho con exceso de gas. Por lo tanto, además de contravolante, hemos de tener en cuenta qué hacer con el gas, puesto que ha sido por un exceso de tracción, por un alegrón con el gas. Entonces, el gas lo tenemos que ahuecar, tenemos que aliviar un poco, puesto que es la parte principal del problema. En nuestro argot, como decimos en nuestro argot, es ahuecar. Ahuecamos un poco, pero nunca del todo, porque así, de esa manera, el coche no terminará el derrapaje de una forma violenta, lo terminará de una forma suave. Vamos a repetir el ejercicio completo, ¿vale? Vamos a hacer contravolante, vamos a darnos ese alegrón de gas y lo vamos a ahuecar, vamos a aliviar un poquito ese gas para que así salga completo con contravolante y ahuecando un poquito el gas. Por lo tanto, iniciamos nuestro giro exactamente igual, un giro suave, un giro normal. Alegrón de gas, contravolante y simplemente ahuecamos, no seguimos acelerando, ahuecamos un poquito de tal forma que al terminar el sobreviraje lo hace el coche de una forma mucho más suave. Ya hemos hecho el primer ejercicio hasta que nos ha salido de forma correcta. Lo hemos repetido y ya tenemos claro cómo hacemos un contravolante cuando tenemos un exceso de gas. Ahora lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a hacer un cero, una rotonda, un donut, como decimos en el argot. ¿Cómo tenemos que hacer el donut? Bien, pues teniendo en cuenta que estamos en una superficie muy deslizante y con un coche con tracción total, hemos de tener en cuenta que cuando iniciemos la aceleración, lo primero que va a hacer es subvirar, se nos va a ir de morro. Por tanto, tendremos que dar ese golpe de gas, como hacíamos en el ejercicio anterior, para que rompa a derrapar. Una vez que rompe a derrapar, inmediatamente nuestra vista tiene que estar colocada hacia donde queremos ir. Nuestras manos automáticamente harán ese contravolante y entonces será el momento de dosificar el gas. Si damos mucho gas, el coche hará un trompo completo. Y si damos poco gas, pues lo que hará es subvirar. Por lo tanto, os vuelvo a repetir, un golpe de gas, que el coche rompa a derrapar, que nuestras manos y nuestra vista vayan hacia donde queremos ir y, por supuesto, con el gas bien dosificado. Bien, vamos a hacer el ejercicio de la rotonda del donuts. Como os decía, vamos a engranar primera velocidad porque se lo podemos hacer a muy baja velocidad al ser una superficie súper deslizante. Y vamos a romper el derrapaje con un golpe de gas. Damos un golpe de gas, iniciamos el derrapaje, hacemos contravolante, miramos hacia dónde queremos ir y dosificamos el gas. Y también, como os decía, si damos mucho gas, nos haremos un trompo. Y si damos poco gas, romperemos el sobreviraje y entonces lo que provocaremos será simplemente un subviraje. Bien, damos un golpe de gas, iniciamos el contravolante y dosificamos el gas. Y todo el rato mirando hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos que nos lleven nuestras manos. Veis que con muy poco gas apenas podemos hacer N vueltas. Vamos
vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ver qué pasa cuando el sobreviraje se produce a la entrada de la curva. Si se produce a la entrada de la curva, lógicamente no hay gas, no existe el gas. Se está produciendo porque estamos frenando, estamos con una frenada intensa y por lo tanto estamos cargando mucha masa sobre el eje delantero y perdemos masa en el eje trasero. De tal forma que nosotros, para resolverlo, lo que tenemos que hacer es dosificar el freno. Giramos exactamente igual y hacemos contravolante exactamente igual que si lo hacemos como cuando estábamos derrapando por exceso de tracción. Pero nuestra vista fija siempre hacia dónde queremos ir y dosificando el freno para que no suceda, si tenemos un exceso de freno, que nos demos la vuelta, y si tenemos poco freno, que el coche se ponga recto y nos podamos hacer un recto en la curva. Ya estamos llegando al final. Vamos a hacer quizás el ejercicio más complejo, que es hacer una serie de curvas enlazadas, derrapando tanto a la entrada de las curvas como a la salida y, por supuesto, en el durante. La ejecución quizás es la más complicada, porque aquí sí que tenemos que tener en cuenta diferentes factores que además se suman a los que ya teníamos antes. Teníamos la vista, teníamos la velocidad de las manos en el contravolante y ahora se añade también el freno, por supuesto, y además el control del peso del coche, que quizás es lo más complejo. Cuando nos acercamos a la primera de las curvas enlazadas, hemos de tener en cuenta que lo primero que vamos a hacer va a ser sobrevirar a la entrada, para que así la parte trasera del coche coja un poquito de carrerilla, coja movimiento. En ese momento, por supuesto, haremos contravolante. Si necesitamos un poquito más de freno, un poco más de freno. Pero ya no dejaremos el contravolante, porque lo que tenemos que hacer es dar un golpe de gas a la salida de la curva para seguir derrapando, es decir, dosificar el gas para seguir derrapando, y levantarlo cuando vamos a hacer el cambio de apoyo del coche, es decir, cuando vamos a traspasar la masa de un lado a otro. En el momento que estemos traspasando la masa, es posible que nos pueda hacer falta un poquito de freno, lo podemos pisar sin problema, pero no un golpe de freno, sino darle un poquito de freno simplemente para que apoye el eje delantero y suelte el eje trasero. Y en ese momento volver a poner gas, es decir, es una serie repetitiva de golpes de gas, toquecitos de freno, contravolantes, pero sobre todo lo más importante, una vez más, es nuestra vista. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y la velocidad de nuestras manos. Os voy a contar cómo se hacen las curvas enlazadas a cámara lenta para que veáis mejor el proceso y el procedimiento. Como siempre, importantísimo, nuestra vista tiene que ir pendiente de hacia dónde queremos ir, de forma continua, incluso aunque tengamos que mirar por las propias ventanillas del coche. Por lo tanto, nos acercamos a la primera curva izquierdas, damos un buen golpe de gas que el coche rompa a derrapar e inmediatamente hacemos contravolante. Continuamos dosificando el gas, puesto que si damos mucho gas haríamos un trompo y si damos poco gas el coche se pondría recto otra vez. Por lo tanto, damos un buen golpe de gas, que el coche rompa a derrapar y vamos dosificando el gas para que no paren de traccionar las ruedas. Hacemos contravolante y hemos de tener en cuenta que para cambiar de lado, para hacer la enlazada, tenemos que levantar el pie del acelerador y si vemos que vamos con mucha velocidad, incluso tocar un poquito el freno. Un poquito el freno nada más, pie izquierdo, si sabéis, o con el pie derecho simplemente un toquecito de freno para volver inmediatamente a derrapar. Hay que tener muy en cuenta también que a medida que se deshace el primer contravolante, hay que ir haciendo el siguiente, es decir, hemos hecho contravolante de curva izquierda, hay que hacer contravolante de la curva derecha, sobre todo para no hacer el trompo en el sentido contrario. Continuamos dando gas, que el coche siga traccionando y volvemos a levantar el gas, deshaciendo un contravolante primero y haciendo el siguiente contravolante después, para volver otra vez a la curva a derechas. Continuamos, damos otro golpe de gas y damos un poquito toque de freno, puesto que esta última curva se cierra un poquito más, pues damos un poquito de un golpe de freno para parar un poquito la velocidad y que podamos hacer el siguiente contravolante y el siguiente derrapaje en la curva izquierda con total normalidad. Ojo, como os digo, dosificando mucho el gas, mirando siempre hacia dónde queremos ir y con las manos muy vivas, hay que ir muy vivos al contravolante. Voy a intentar contaros desde dentro del coche cómo se va sucediendo, qué es lo que va sucediendo, la secuencia de lo que voy haciendo, aunque pasa bastante deprisa y no sé si me dará tiempo a contaros todo. Pero bueno, ya nos acercamos a la primera curva. Rompe el coche a sobrevirar y vamos controlando, dosificando el gas a medida que vamos haciendo el contravolante. Si os fijáis, abro o meto dirección en función de por dónde quiero que vaya el coche.
La jornada de hoy ha llegado a su fin. Hemos empezado desde lo más sencillo a lo más complejo, desde una curva muy básica en la que por un golpe de gas iniciamos el sobreviraje hasta las curvas enlazadas, todo ello con un procedimiento muy lineal para ir aprendiendo poco a poco. Además de eso lo hemos hecho en un entorno 100% seguro, pista deslizante, donde todo pasa más despacio. Somos de esa manera más capaces de atender los ejercicios de una manera más lógica, sin que nos asuste tanto, sin que nos impresione tanto. Además de ello lo hemos hecho con un Carrera 4S. Es un coche que a priori podría parecer que es difícil derrapar con él, pero como veis no hay ningún problema, todo lo contrario, porque el coche, aunque es un poquito subvirador, pero siempre tiene más tracción atrás. Además, por supuesto, hemos utilizado la posición Sport Plus y el PSM totalmente desconectado, para así tener 100% del control del coche. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que nos contéis pronto vuestras inquietudes. Bien, pues ya estamos con vosotros de nuevo. Comentaros que en apenas una semana más o menos estará el vídeo colgado en nuestro canal de YouTube para que podáis verlo si os habéis incorporado tarde al streaming o que podáis verlo por aclarar algunas dudas que necesitéis también o que queráis ver en apenas una semana, más o menos. Vale, pues mirar, nos empiezan a entrar ya algunas preguntas y es si tenemos algún curso no virtual de conducción deportiva y la respuesta es que sí. La escuela tenemos una serie de cursos programados a lo largo del año. En la propia página web os podéis apuntar a través de la página web y además están descritos con la información y con lo que se hace en todos esos cursos. En cuanto a las diferencias entre un coche con autoblocante y sin él, que nos preguntáis también a la hora de hacer estos ejercicios, pues mirar, la diferencia es muy grande. Hay que tener en cuenta que un coche con autoblocante nos permite una tracción continua y, sin embargo, de cualquiera de las dos del eje que tracciona, y, sin embargo, un coche sin autoblocante lo que va a tender siempre es a perder tracción con la rueda interior. La rueda interior se queda más libre, se queda sin tracción, tiene pérdida de potencia y, por lo tanto, el ejercicio puede ser que no salga en condiciones. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero tiene otra peculiaridad, que es la que os digo, el evitar la pérdida de tracción de la rueda interior de la curva. Nos preguntáis también que está muy bien la realización de los derrapajes en una pista deslizante, pero ¿cómo se pueden realizar en asfalto seco? Efectivamente, en asfalto seco es más difícil porque la velocidad es superior, hay más agarre, además por lo general en circuito el asfalto es más granulado y el neumático tiene mucho más agarre y lógicamente nos hace falta más velocidad, pero la técnica es exactamente igual. Tener en cuenta que tenemos que partir por la base, es decir, mirar hacia dónde tenemos que ir y estar vivos al contravolante, puesto que además, como os digo, en circuito las cosas suceden algo más deprisa. En cuanto a cómo resolvemos cuando cambiamos el peso del coche de un lado a otro en las curvas enlazadas, pues si os digo la verdad, esa es un poco, como podríamos decir en términos coloquiales, la madre del cordero. Lo más difícil a la hora de derrapar es controlar la masa de nuestro coche y sobre todo cuando hacemos efectivamente esas curvas enlazadas. Entonces, la forma correcta de hacerlo es deshacer el contravolante a medida que el coche va terminando el derrapaje. Es decir, cuando inicia el derrapaje hacia el lado contrario, nosotros tenemos que ir anticipándonos un poco. Y así de esa manera no llegar a hacer el trompo al lado contrario. Porque efectivamente, como nos decís también, el latigazo que se puede sufrir es bastante grande. Es decir, lo que tenemos que hacer al final es hacer bailar la parte trasera, llevarlo como bailando, ¿vale? De un lado a otro. Y así tenemos, según vamos haciendo contravolante a un lado y el coche va girando hacia el otro, deshacer el contravolante para ir haciendo el siguiente. ¿Por qué en pleno derrapaje usamos los frenos? ¿Qué consigues y qué no consigues solo soltando el acelerador? Pues mirad, hay muchas veces que no son todas las curvas iguales, ni la distancia entre una curva y otra siempre es la misma, aunque las tengamos enlazadas. Por lo tanto, es necesario perder velocidad. Y puede darse el caso que si frenamos un poquito antes o simplemente levantamos el pie del acelerador, el coche se nos ponga recto y por lo tanto ya no enlazamos la siguiente curva. Es muy sencillo que cuando levantamos simplemente el acelerador, el coche se nos ponga recto, acaba su sobreviraje y se nos pone recto. Entonces, por eso siempre utilizamos un poquito de freno cuando estamos llegando a la curva, pero para mantener ese derrapaje y esa inercia y coger un poquito de inercia hacia el lado contrario. ¿Por qué le doy tanta importancia a la posición de conducción? Pues mirar,
la posición de conducción es básica para todo. Lo primero, para que tengamos un ángulo de visión correcto, ¿vale? Para que nuestra cabeza esté situada más o menos a la mitad del parabrisas. Lo segundo, porque además, estando bien sentados, nos va a permitir mover el volante y todos los elementos que tenemos en el coche de forma correcta. Y lo tercero, porque cuanto más pegado tengamos el culete al respaldo, mejor sentimos el coche. Es más, un subviraje lo notaremos inmediatamente porque si estamos mirando al sitio correcto no vamos hacia él y porque en nuestras manos pasan cosas, en la dirección pasan cosas, se suelta la dirección, se pone más suave, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo notamos un sobreviraje? Pues generalmente otra vez por nuestra vista y sobre todo por el culete. Tener en cuenta que el asiento al final es nuestro contacto con el coche, además de con el volante es nuestro contacto con el coche. Y por lo tanto, en el momento que se empieza a mover de atrás, inmediatamente, si vamos bien sentados, lo podemos mover por el culete. ¿Siempre PSM desconectado? Lógicamente sí, porque aunque ahora nuestros modelos carrera, por ejemplo, incorporan una posición Sport en el PSM, llegado un momento, un exceso, por ejemplo, de sobreviraje, creo recordar que es más de 45-50 grados, tiende a ponernos el coche derecho. Es decir, nos permite ciertos derrapajes, pero siempre cuidándonos para que no sea excesivo. Entonces, por eso nosotros cuando hacemos este tipo de ejercicios desconectamos por completo el PSM. Mi sobrina María, que me está viendo, ¿que cuándo para jóvenes? Pues mirar, dentro de la marca, hace relativamente poco tiempo hicimos un programa para jóvenes, efectivamente, con las universidades, en las que dábamos un inicio de conducción, efectivamente, a una entrada de acceso a nuestros modelos carrera. Eran coches preparados que trajimos de Alemania, con doble pedal, de tal forma que no teníamos riesgo. Preparamos en las universidades unas cuantas pruebas para los jóvenes, pero efectivamente por temas de seguros, etcétera, etcétera, tenían que tener una edad mínima. Creo recordar que eran entre 14 y 16 años, o entre 14 y 16 años, si no recuerdo mal. Pero es un programa que vamos a tratar de darle continuidad, efectivamente, os mantendremos informados de todas formas a través de sucesivas comunicaciones. Mañana estreno un Turbo S. ¿Algún consejo extra para derrapar como tú has hecho con el 4S? Pues el Turbo, si es modelo actual, que tiene muy poquito lag, tiene muy poco retardo, es exactamente igual. No tiene ningún tipo de diferencia con respecto al 4S que hemos utilizado con 450 caballos. Solamente la diferencia principal es que el alegrón de gas ha de ser con más cuidado, porque ya con 500 y pico caballos, ojo. Pero es verdad que la técnica es exactamente igual. Hay que dulcificar un poco ese golpe de gas, nada más, pero la técnica es exactamente igual, porque además la tracción que tiene total el Turbo S es exactamente igual a la que tiene el Carrera 4S. Cuando has hecho los derrapajes, ¿estaba el sistema de control de tracción activado o desconectado? Como os decía anteriormente, desconectamos para este tipo de ejercicios, desconectamos absolutamente todo. Desconectamos PSM, desconectamos control de tracción y el ABS porque no lo podemos desconectar, sino incluso a veces lo desconectaríamos un poco para tener un poquito más de control sobre la frenada. Pero sí, desconectamos absolutamente todo. Para los que no tenemos acceso a este tipo de pista deslizante, es lo más parecido a hacerlo en mojado o el comportamiento del coche es distinto. En mojado es prácticamente igual. La diferencia de la pista deslizante con respecto al asfalto, bien sea mojado, bien sea seco, es la velocidad a la que ejecutamos los ejercicios. Es decir, en asfalto, aunque esté mojado, siempre nos vamos a encontrar con un cierto grip. Sobre todo, además, porque la rueda coge temperatura y entonces contribuye a que mejoremos el agarre poco a poco. Sucede que no es igual derrapar en una curva nada más que derrapar en curvas sucesivas, porque el neumático va cogiendo temperatura y, por lo tanto, cada vez tiene un poquito más de agarre. Pero en un asfalto mojado se puede hacer exactamente igual y sería una velocidad intermedia entre la pista deslizante y una pista seca normal. ¿Qué se entiende por subviraje? Pues mirar, el subviraje es cuando nos vamos de morro, cuando el coche la adherencia la pierde del eje delantero, ¿vale? Entramos en una curva, que es lo general, y cuando entramos en una curva, si entramos un poquito pasados, el eje delantero que tienda a empujarnos y a continuar con la inercia del coche hacia adelante. Es decir, se va de morro subviraje y se va de atrás del culete sobreviraje.
Los cursos no habituales se hacen con el coche propio o se utiliza un coche distinto. ¿Y dónde se hacen? Mirad, generalmente se hacen con coche propio. Se hace directamente con vuestros coches. Lo hacemos, procuramos hacerlo por el mayor número de circuitos en todo nuestro territorio, en España, pero al final depende un poco del quórum también que tengamos por zona. Pero sí, se hace con vuestros coches. A ver, tras la salida de una rotonda con carretera mojada, con mucho gas, subviró. El coche comenzó a zigzaguear. ¿Cómo salir de esa situación de la mejor manera? Me gustarían más datos. Ponme la pregunta otra vez, por favor. Pónmela otra vez. Me gustaría más datos, pero voy a tratar de resolverte la duda de todas formas, ¿vale? Mirar, hay un tema de transferencia de masas que es dinámica pura del automóvil, que tenemos que tener en cuenta. Y es que los coches que tienen motor central o el motor de atrás, como era este caso, cuando damos gas tienden a levantar un poquito el morro. No sé si incluso en las imágenes, si lo podéis ver o lo vais a ver dentro de una semana, os podéis fijar que el coche cabecea de una forma casi continua, ¿no? Eso es lo que sucede. Nosotros ponemos gas, se levanta el morro, quitamos gas, baja el morro. A la salida de una rotonda nos puede pasar que demos gas y efectivamente el coche se nos vaya de morro. Ahí lo que está sucediendo es eso nada más. Es decir, se nos va de morro porque tiene pérdida de adherencia en el eje delantero. ¿Se resuelve? Sí, levantando el pie del gas. Vamos quitando problemas. Y sobre todo, abriendo un poquito la dirección, es decir, enderezando un poquito la dirección. Por lo tanto, el procedimiento sería el siguiente. Nosotros entramos en la rotonda, entramos normal y si a la salida le ponemos gas pronto, el coche que nos subvira es porque está traccionando mucho atrás, con mucho agarre y menos agarre en el eje delantero. Por lo tanto, abrimos un poquito la dirección y le aliviamos un poquito el gas. Es necesario para que no tenga, para evitar el subviraje, que se nos vaya de morro. Si te zigzaguea, significa que efectivamente, además del subviraje, entra en sobreviraje también. Es decir, un subviraje al final siempre suele ser un ejercicio nada más. Subir, abro la dirección, le quito gas y el coche ya avanza. Pero si además te entró con un poquito de sobreviraje, es decir, que se fue un poco de atrás, porque es muy común que pase eso, primero subvira y luego sobrevira por exceso de gas, lo que tenemos que hacer es levantar el pie del gas, pero levantarlo de forma suave, porque si no, efectivamente, la trasera, una vez que ha sobrevirado, cuando vuelve otra vez hacia el otro lado, lo hace de forma más violenta. Por eso en el vídeo os decía que hay que aliviar el gas, pero no quitarlo del todo. Por supuesto, mirando hacia donde queremos ir. Son ejercicios complejos. Al final eso pasa muchas veces porque no tenemos muy bien entendida esa dinámica, ¿vale? Entonces hay que iniciar procesos un poquito para entender cómo sucede todo el subviraje, tanto el subviraje como el sobreviraje. ¿Hay algún circuito cerca de Madrid donde directamente podamos hacer unas sesiones de derrapaje con nuestro Porsche? Pues os digo que sí. Tenemos, por ejemplo, Zaragoza, tenemos que hay una pista estupenda para poder hacerlo porque es deslizante y la ventaja es que se hace a muy baja velocidad y por lo tanto gastamos muy poco neumático también y demás. Pero si queréis, si estáis interesados en ello, escribirnos por favor, contarnos un poco vuestras inquietudes y nosotros os podemos poner en contacto o bien organizaros algún tipo de evento para hacer este tipo de ejercicios. ¿Con qué presiones de neumáticos subvira más con la de plena carga? Mirad, nosotros lo que utilizamos, como es pista deslizante, utilizamos simplemente los neumáticos que marcamos como fabricante, o sea, perdón, la presión que marcamos como fabricante, porque al ser deslizante coge muy poca temperatura. Pero, sin embargo, si vamos a estar en un circuito donde, lógicamente, coge mucha más temperatura, hemos de controlar que nunca supere la temperatura ideal a la que nos marca el fabricante. Es muy fácil que el neumático, una vez nos hemos puesto a derrapar, suba hasta medio kilo o incluso algo más. Pues hemos de tener en cuenta que se pone como un balón. Hay que bajarle la presión para que la presión sea la adecuada. Por lo tanto, nosotros recomendamos siempre que la presión sea la misma que recomienda el fabricante, una vez en caliente. Por lo tanto, si estáis a 2,4, imaginaros, para entrar en el circuito, pues bajarle a 2 kilos más o menos, 1,9, 2 kilos, para que así cuando coja cuando coja temperatura se ponga a su presión estabilizada. ¿Cursos en hielo? Nos encantaría, pero de momento
Estamos mirando cosas y demás. Ahora este año, por temas del COVID y de la pandemia, va a ser prácticamente imposible, pero estamos viendo la posibilidad de hacer algún tipo de curso en alguna zona cercana, bueno, cercana, en España en realidad, porque solo lo podríamos hacer de momento en Andorra. Porsche como marca, tenemos cursos en Finlandia también, son espectaculares, además tenemos prácticamente toda la gama para poder hacerlos. Y esos están activos. No sé si ahora mismo por COVID están activos, pero vamos, puede ser temporal. Ahí además no tenemos la inconveniencia de tener poco tiempo o poco espacio de tiempo con mucho hielo. ¿Qué hacer cuando entra pasada una curva y piensa que se va a estrellar o salir recto? Frenar, levantar el acelerador, contravolante. Bien, mirar, si cuando entramos demasiado pasados en una curva hay que tener varios factores en cuenta. Lo primero es que el coche va a subvirar, por lo tanto, la tendencia nuestra es a mirar dónde nos vamos a salir y a girar más la dirección. Y esos son dos problemas añadidos que estamos sumando al problema grave ya de por sí. Pónmela otra vez la pregunta, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que ir eliminando problemas de la forma más rápida posible. La primera, por supuesto, levantar el pie del acelerador si es que estamos con gas. La segunda, si subvira mucho, abrir un poquito la dirección. Y, por supuesto, pisar el freno. Hemos de tener en cuenta que si al final, por desgracia, vamos demasiado pasados y nos vamos a salir, que sea a la menor velocidad posible. Y una vez nos hemos salido de la pista, ya no hay problema, o sea, ya no hay forma de parar el coche. Por lo tanto, mientras estamos por lo negro, frenar lo máximo posible. Ahora bien, eso significa que no hemos hecho bien los deberes antes, ¿vale? Hemos de tener en cuenta que hay que hacer los deberes previos, para que así, si vamos un poquito colados, simplemente poniendo un poquito la dirección recta y dándole un poquito de freno, seamos capaces de parar, ¿vale? Pero nunca enroscarnos a la dirección, nunca girar mucho más y, por supuesto, mirar hacia donde queremos ir. Levantar el acelerador, por supuesto, y contravolante solamente si fuera necesario porque se moviera la parte trasera, pero si estamos en subviraje, la parte trasera no se va a mover, ¿vale? Por lo tanto, contravolante no es necesario, como os digo. En caso de subviraje, abrir dirección y, por supuesto, frenar un poco para tratar de parar el coche. Cuando un track day con drift en una pista específica, esa es otro tema también. Para no quedaros sin neumáticos, efectivamente tienen que ser pistas deslizantes, no queda otra. En España, desgraciadamente, hay pocas que se puedan alquilar para hacerlo. Pero, como os digo, ponernos, por favor, vuestras inquietudes al respecto mandárnoslo por mail, porque os podemos poner en contacto o podemos organizar un día un grupo interesante para prepararos casi un curso a medida. En Madrid, hasta donde yo sé, no hay pistas de esas características, por lo tanto, lo más cercano pues podría ser Zaragoza. La ventaja de esas pistas, efectivamente, es que se gasta muy poco neumático, nada de freno y lo único, el inconveniente es que nos tenemos que desplazar hasta allí. ¿Se podría contratar un piloto instructor o dos para hacer un training en Madrid con dos Porsches distintos al tiempo? Sí, sin ningún problema. Poneros en contacto, como os digo, con nosotros a través de la web o a través de correo electrónico y encantados, ¿vale? Os preparamos un programa específico para vosotros sin ningún tipo de problema. Y sobre todo, además, atendiendo a las necesidades que queráis o a los problemas concretos que queráis tratar o a las técnicas de conducción que queráis adquirir. Añado de nuevo la pregunta. Estaba en rotonda con velocidad al coger la salida, subviró. Al hacer la corrección comenzó a zigzaguear y me costó bastante recuperarlo porque la carretera estaba mojada. Al final lo recuperé, pero no sentía cómo tenía el control, que tenía el control del coche. Creo que el error fue quitarle gas demasiado rápido y frenar. Si estás subvirando mucho, frenar no es un error, ¿vale? Porque al frenar lo que estás haciendo también estás añadiendo peso al eje delantero y, por tanto, generando un poquito más de presión y que las ruedas agarren un poco más dentro de un orden, dentro de lo que el neumático permite de adherencia. Abrir la dirección y pisar el freno no está mal. El zigzagueo, como te digo, se produjo seguro, completamente seguro, porque tenías un exceso de gas, ¿vale? Entonces, el gas hay que ahuecarlo, no quitarlo de golpe, porque si no, efectivamente, el zigzagueo empieza de forma inmediata, porque el coche, la trasera coge inercia y si le quitas la tracción para sacarte del problema,
pues efectivamente empieza el zigzagueo de un lado a otro. Y además lo hace, como podrías comprobar, como pudiste comprobar, lo hace de forma muy violenta. Por lo tanto, es lo que te recomendaba. Lo primero, ahuecar un poco el gas, abrir un poquito de dirección, por supuesto, y si es necesario hacer contravolante, porque después del subviraje te ha entrado en sobreviraje, pues con su contravolante, por supuesto, pero con tu vista siempre fija hacia dónde queremos ir. No sé si te lo he aclarado. Como tenemos tiempo, si quieres, vuelve a escribirme la pregunta. ¿Este tipo de ejercicio o rodadas qué nivel de desgaste tienen en los neumáticos? ¿Se los come? No, es lo que os decía. Al ser pista deslizante, fijaros que además estaba sin mojarla. O sea, mojada es una adherencia muy parecida al hielo. Este tipo de vistas es cemento pulido y por lo tanto el desgaste del neumático es casi inexistente. Casi inexistente. De hecho, si os fijáis, cuando al terminar la sesión o en las zonas donde lo hacemos a cámara lenta, el neumático brilla. ¿Vale? Brilla porque tiene temperatura, pero nada más, no tiene desgaste. No es como en el circuito que efectivamente los achicharraríamos en apenas pues una orilla y pico, más o menos. Por favor, ¿organizaréis algún curso en el Jarama fin de semana? Gracias. Pues mirar, en fin de semana no lo sé, pero que vamos a organizar algún curso en el Jarama es posible. El problema que tenemos durante todo este año es el COVID, es la pandemia. No podemos tener grupos grandes, además los propios circuitos ponen muchas restricciones al respecto, pero bueno, lo vamos a intentar. Como os digo, estaros pendientes a la página web y sobre todo pedirnos información para que os podamos enviar lo antes posible. Con un Panamera 4 Sport Turismo híbrido, por el volumen del coche, longitud, peso, ¿hay alguna diferencia con el 911-4? Solamente el peso, nada más, y el tamaño, lógicamente, que al ser una pista relativamente estrecha, pues nos podemos encontrar un poquito más incómodos. Pero la técnica es exactamente igual, porque hay que tener en cuenta que desconectamos absolutamente todo. Por lo tanto, cuando desconectamos absolutamente todo, el coche automáticamente estamos con los dos motores funcionando. No solamente, o sea, no nos va a entrar el motor eléctrico levantando el pie ni nada de nada. Pero la técnica es exactamente igual. El coche no sufre absolutamente nada y tiene potencia suficiente para desarrollar este tipo de ejercicios sin ningún problema. De hecho, yo creo que podremos sorprenderlos en un plazo relativamente breve de tiempo. Me ha parecido que estabas en modo automático todo el rato. No, pongo el cambio en modo manual y en primera y en segunda velocidad. Fijaros lo despacio que se hace, además. En una pista de estas características, además de no machacar el neumático, el coche no tiene sobreregímenes importantes. Vamos a entre 3.500 y 4.000 vueltas nada más, no hacen falta más revoluciones. Por lo tanto, se cuida todo mucho, es mucho más sencillo. Y además, con la particularidad de que todo se hace más despacio, el aprendizaje es mucho más progresivo, es mucho más fácil. Pero no iba en modo automático, todo el rato en modo manual con primera y segunda velocidad. En vez de tocar el freno al entrar en la enlazada, ¿se podría pisar el embrague? No, porque te quedas sin tracción, ¿vale? Y necesitamos ese poquito de retención que pueda tener el coche desembragado, lo necesitamos precisamente para que nos haga un poquito de efecto de freno, ¿vale? Por lo tanto, el embrague no. Ahora bien, si estuviéramos en una derrapada descomunal y no pudiéramos ya en ese momento, ya no tenemos más dirección, llegamos al tope de dirección y hemos aliviado el gas y el coche no sale, entonces sí podemos hacer un pisotón de embrague, pero simplemente para sacar ese derrapaje. No cuando entramos, sino para sacar el derrapaje, no para entrar en la curva. Y si el coche es solo tracción trasera, es la misma técnica, ¿vale? Exactamente igual. La diferencia es que tendremos que dar un poquito más de gas o un poquito menos de gas, dependiendo en qué situación, pero la técnica es exactamente igual. En el Carrera 4, por ejemplo, es muy sencillo en pista deslizante porque efectivamente siempre te tira un poquito del morro, ¿no? Pero, sin embargo, en el Carrera 2 es exactamente igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el alegrón con el gas, que tiene que ser un poquito más dosificado. Cerca de Madrid, creo que Arenas de San Pedro, en Ávila, no, es Arenas de San Juan, si no recuerdo mal. Porque en Arenas de San Pedro no lo tengo claro. No, yo creo que es Arenas de San Juan. Y en Bercimuel, por supuesto, con nuestros amigos Correcas. O sea que en Bercimuel también se puede hacer. Es una pista estrechita, pero súper divertida, porque además tiene un poquito de recta, en fin, ahí da suficiente como para poder hacer cualquier tipo de ejercicio.
Porsches transales, ¿algún consejo de conducir? La técnica es exactamente igual para cualquier coche, ¿vale? Sea tracción total o sea tracción trasera nada más. Nos da igual que sea un transal o un automático, un PDK, nos da igual el tipo de cambio. O sea que la técnica es exactamente igual para todos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si es un cambio transal, cuando el coche, si se nos da la vuelta completamente, tener la precaución de apretar el embrague para que no gire con la marcha hacia atrás y no podamos causarle algún daño a la caja de cambios. O sea que, pero la técnica es exactamente igual. ¿Cómo evitas la sacudida que se produce a la salida de una rotonda en la que se va produciendo un ligero subviraje? A ver, si se va produciendo un ligero subviraje, no puede haber sobreviraje. Lo habrá después, pero no durante, ¿vale? Es decir, subviraje y sobreviraje son casi incompatibles, no se puede hacer. Entonces, lo que sí que pasa es que cuando nosotros ponemos gas, el coche empieza a subvirar y hay un momento en el que ya por temperatura del neumático puede ser que nos agarre, tenga adherencia en el delantero. Y en ese momento, efectivamente, inicie un sobreviraje. La sacudida es si es muy dura, si es especialmente grande, hay que ahuecar, por supuesto, gas, hacer contravolante de forma muy rápida y mirar hacia dónde queremos ir. Todas esas sacudidas que me comentas es muy posible que vayas tarde al contravolante. Es decir, la viveza en la que tenemos que actuar sobre el volante es brutal, tiene que ser instantáneo. El coche se mueve atrás, nosotros tenemos que ir con las manos de forma inmediata. Eso solo se adquiere con la práctica, o sea que al final ninguno nacemos sabiéndolo, pero hay que ir cogiéndolo con la práctica, es absolutamente indispensable para ello. Por lo tanto, pero como te digo, es incompatible el subviraje con el sobreviraje. Se puede ir de las 4 ruedas, ¿vale? Que eso pasa, por ejemplo, en los tracción total, es muy común, sobre todo cuando tienen repartos 50-50, y no se derrapa del todo, pero no es común, o sea que lo que sucede es que se te va de morro, sigues dando gas, al final enganchan las ruedas delanteras y se va enseguida de atrás. Hay que estar muy vivo porque la sacudida efectivamente es violenta y hay que aliviar gas, hacer contravolante de forma inmediata y mirar hacia dónde queremos ir, indispensable. Bien, pues si queréis estar informados de los cursos de conducción, entrar en la web www.porscheexperience.es y ya tenemos programados de hielo, off-road, de circuito, uno específico para las chicas, que no nos olvidamos de ellas. Y además podéis ver la fecha y toda la información al respecto dentro. Como os repito, www.porscheexperience.es. ¿Vale? porscheexperience.es. Y si no tenéis nada más, por nuestra parte, encantados de haber estado. Esperamos que lo hayáis pasado fenomenal, que os hayáis divertido. Esperamos haber contribuido a que aprendáis un poquito más y, como os digo, cualquier duda, por favor, que tengáis, trasladárnosla por la web que nos pondremos en contacto con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto.